Hola, muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan en las sesiones científicas de seguridad sanguínea que se llevan a cabo conjuntamente por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Global Healing. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Silvina Cooperman, quien se desempeña como jefa del Centro Regional de Hemoterapia, Banco de Sangre y Banco de Sangre de Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría Garrahan en Argentina. Hoy la doctora Silvina nos va a presentar el tema de transfusión neonatal, transfusión en pacientes neonatos. Y bueno, antes de hacerle la palabra, mencionarle a todos los participantes que al finalizar vamos a abrir un espacio de diálogo donde pueden preguntar cualquier duda que tengan y lo pueden hacer ya sea en la sección del chat o directamente indicármelo con el botón de la manita y yo les voy a ceder la palabra. Muchas gracias nuevamente y gracias doctora Silvina. Adelante, por favor. Bueno, gracias Roberto por la oportunidad y al Grupo Cooperativo Latinoamericano por estos espacios que nos permiten compartir conocimientos y reflexionar acerca de nuestra práctica. Tal como mencionó Roberto, el tema que nos convoca hoy es la transfusión de pacientes neonatos. Y hablamos de este grupo etario porque son los neonatos una población que requiere muchas transfusiones, que si cada uno de nosotros trabajamos en un servicio de medicina transfusional que provee a un hospital que tiene, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos neonatales, seguramente gran parte de su producción y de su inventario va a estar destinada a este grupo, porque son un grupo con alta demanda de transfusiones, sobre todo de glóbulos rojos. ¿Qué dicen los datos epidemiológicos? Que al menos el 90% de neonatos con muy bajo peso al nacer, menos de 1000 gramos, necesitan una transfusión durante su internación y que casi la mitad de los recién nacidos más grandes, con un peso de 1000 a 1500 gramos, requieren transfusiones de concentrado de glóbulos rojos durante su internación. Esta es una fórmula que la conocemos bien, los que hacemos medicina transfusional y los que pasamos por la facultad. Y se acuerdan que hay una fórmula relacionada con la entrega de oxígeno a los tejidos. Y esto tiene que ver porque, nosotros transfundimos glóbulos rojos para mejorar la hipoxia tisular. En esta fórmula vemos bien, y la traigo solo para recordar, que la hemoglobina es solo un parámetro a tener en cuenta cuando vamos a indicar una transfusión, que el umbral de hemoglobina o el umbral de glóbulos rojos no es lo único que debemos tener en cuenta cuando indicamos una transfusión de glóbulos rojos a nuestros pacientes. Sabemos que la entrega de oxígeno a los tejidos depende del volumen minuto y de la concentración arterial de oxígeno, y que a su vez la concentración arterial de oxígeno es la relación entre la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida y que está influenciada también por la saturación arterial de oxígeno y por el impacto relativo que tiene la anemia en la entrega de oxígeno a los tejidos. Uno puede ofrecer mucho oxígeno a los tejidos a través de transfusiones de glóbulos rojos, pero no es lo único a tener en cuenta, porque otro parámetro a vislumbrar es la extracción de oxígeno por el tejido, que es la relación entre el consumo y el transporte y representa la proporción de oxígeno que es entregada a la microcirculación y que a su vez es aprovechada por los tejidos. Nosotros sabemos que una extracción normal de oxígeno es de 0.2 a 0.3. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el 20 o 30% del oxígeno es utilizado y que esta es la capacidad que le permite al organismo hacer frente a una caída ante los en los niveles de oxígeno sin comprometer inicialmente la respiración aeróbica. Esta relación de extracción de oxígeno no es la misma en todos los tejidos y varía. Y nosotros sabemos bien que el corazón, por ejemplo, tiene una relación de extracción de oxígeno de 0.6 y es por eso que el miocardio, por ejemplo, es muy sensible a reducciones de entrega de oxígeno a nivel coronario y son de los órganos blancos que debemos cuidar. ¿Y por qué decimos esto? Esta es una foto de un paciente con una sepsis por meningococcemia.
Por más que nosotros entreguemos mucho oxígeno a los tejidos a través de los glóbulos rojos, hay pacientes críticos que en general tienen buena hipoxia tisular, digamos, mucha hipoxia tisular, y básicamente por alteraciones de la fracción de extracción, no por la cantidad de oxígeno que le podamos ofrecer. Y por una segunda razón, porque hay ensayos que muestran que en pacientes críticos que aún no presentan falla orgánica, pero que están en riesgo de hacerlo, darle muchos glóbulos rojos no solamente no es beneficioso, sino es deleterio. Y esto tiene que ver con la alteración microvascular que hace que los glóbulos rojos se estanquen y provoquen una hipoperfusión tisular mucho peor que sin habiendo dado glóbulos rojos al paciente. Es decir, que niveles supranormales de oxígeno no solamente no mejoran al paciente, sino que lo empeoran. Entonces esto, digamos, es solo para reforzar algo que nosotros sabemos bien y que repetimos todo el tiempo, que un umbral de hemoglobina o hematocrito no es un parámetro que me defina, sí que me ayude, pero no que defina la necesidad de transfusión de glóbulos rojos al paciente. Y que en muchos casos, como en situaciones de alteraciones de la microcirculación, que son situaciones por las cuales los neonatos pasan frecuentemente, podríamos empeorar la situación clínica del paciente. Dicho esto, es importante que sepamos que vamos a decidir las transfusiones de glóbulos rojos en nuestros neonatos dependiendo del mecanismo de adaptación a la anemia. Y esto aplica no solo para los neonatos, sino para los pacientes pediátricos y adultos también. ¿Qué hace un paciente que está deprivado de oxígeno? Lo primero que hace es aumentar la capacidad para extraer el oxígeno disponible, aumentar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y el volumen minuto, redistribuir el flujo sanguíneo desde los órganos no vitales hacia el corazón, el cerebro, a expensas del lecho vascular esplénico, por lo que hablábamos de extracción de oxígeno, desplazar hacia la derecha la curva de disociación de la hemoglobina, y esto es para permitir la cesión de oxígeno en los tejidos, y aumentar la síntesis de eritropoyetina para estimular la producción medular de glóbulos rojos. Esto es lo que hace un adulto en condiciones basales, un niño o un neonato, cuando se ve deprivado de glóbulos rojos en situaciones de anemia. Pero ¿qué pasa en los neonatos? Los neonatos presentan considerables diferencias fisiológicas, inmunológicas, hematológicas y metabólicas en relación a la población adulta. Y estas diferencias hacen que necesitemos setear distintos umbrales para definir las transfusiones en esta población, y además que estos pacientes en particular requieren específicas condiciones de preparación y administración de los componentes. Los neonatos no tienen la misma capacidad de adaptación a la anemia que los pacientes adultos o niños mayores. ¿Y por qué? Una de las causas es la anemia del prematuro. En los neonatos nacidos a término y sanos, el umbral de hemoglobina alcanza una media de 11 a 12 gramos por decilitro durante los 2 a 3 primeros meses de vida, y muchas veces y muy pocas veces baja a niveles de menos de 9 gramos por decilitro. Sin embargo, la hemoglobina desciende a valores de 8 en pacientes entre 1000 y 1500 gramos a nacer, y a 7 en aquellos pacientes prematuros con muy bajo peso al nacer, es decir, con pesos inferiores a 1000 gramos. Es decir, que ya tenemos una situación fisiológica, que es la anemia del prematuro, que nos hace pensar en umbrales distintos a los que vamos a pensar en pacientes adultos. Otra de las diferencias son las diferencias hematológicas. Por un lado, hay ausencia de síntesis de eritropoyetina en respuesta a una disminución de la masa globular y a un aumento de la metabolización de eritropoyetina en plasma, es decir, hay menos disponibilidad de eritropoyetina en pacientes neonatos. Otra de las circunstancias, y esto también lo conocemos bien, es que hay un aumento de la hemoglobina fetal con una disminución del DO3-DPG, con lo cual aumenta la afinidad
de la hemoglobina por el oxígeno y disminuye la capacidad de ceder oxígeno a los tejidos. Y la tercera causa es la reducción de la vida media de los hematíes, que baja en un 20 o 25% en los recién nacidos a términos, pero hasta un 50% en los recién nacidos pretérminos. La última causa es que hay una disminución de los precursores de la médula ósea, es decir, vimos que estos pacientes tienen anemia del prematuro, pero además tienen otras diferencias hematológicas que agravan la facilidad de estos pacientes a adaptarse a situaciones de anemia. Otra de las causas son las diferencias en la fisiología miocárdica. En los neonatos, la actividad miocárdica está a la máxima en su estado basal. Siempre tienen mayor frecuencia cardíaca. Un neonato tiene una frecuencia cardíaca aproximada entre 120 más o menos latidos por minuto. Tienen un aumento del gasto cardíaco, un mayor consumo de oxígeno y un aumento de la descompensación coronaria ante la deprivación de oxígeno. La tercera causa son las pérdidas iatrogénicas. Son esas pérdidas que ocasionamos los médicos cuando pedimos análisis para datos de laboratorio. No es lo mismo un niño que un adulto, y esta tabla, que proviene de una revista que ya es un poco vieja, objetiva muy bien cuál es el impacto de la anemia iatrogénica en estos pacientes. Si vemos la tabla, los neonatos tienen una volemia entre 40 y 320 mililitros, a diferencia de los adultos que tenemos entre 3.500 mililitros, 4.000, 5.000. Los hematocritos, comparando hematocritos similares, nosotros tenemos que una pérdida por flebotomía en las primeras 24 horas de terapia intensiva implican de 0.9 a 25% de la volemia en neonatos y solo 0.8 en los adultos, lo que implica que en la primera semana de internación de un neonato en una terapia intensiva neonatal puedo estar extrayéndole hasta un 50% de su volemia, a diferencia de un adulto donde puedo extraer un volumen de hasta 2.5% para análisis de laboratorio. Y esto se vio bien en un trabajo en donde comparaban cómo eran las pérdidas en relación a las transfusiones. Estudiaron a 99 neonatos prematuros y vieron que la pérdida iatrogénica en la primera semana de vida había sido de 0.9 a 39 mililitros por kilo y que el volumen transfundido había sido de 33 mililitros por kilo en la primera semana. Entonces, con esta diapositiva nos podemos dar cuenta que en estos pacientes lo que se estaba haciendo era reponer la sangre que se le estaba extrayendo para análisis de laboratorio. Piensen que son pacientes muy graves y que se les extrae sangre más de 3 veces por día. ¿Cuál es nuestra primera meta? ¿Cuál sería la primera recomendación en función de estas primeras diapositivas en las que hablamos que la hemoglobina o el hematocrito no es el único parámetro para decidir la transfusión, que los neonatos tienen distinta capacidad de adaptación a la anemia y que las pérdidas iatrogénicas tienen más impacto en los neonatos que en los adultos? La medida efectiva para transfusiones apropiadas es poner en marcha estrategias diagnósticas y terapéuticas que limiten las pérdidas iatrogénicas, es decir, las extracciones de sangre para obtener muestras para estudios en laboratorio, con una recomendación alta, pero un nivel de evidencia bajo, es decir, una recomendación 1C para una guía de práctica clínica de uso apropiado de la sangre en neonatos. ¿De dónde sacamos las metas o cómo se arman las guías de práctica clínica que recomiendan las transfusiones en cualquier contexto? Y digo cualquier contexto porque en este caso estamos hablando de neonatos, pero las guías de práctica clínica se escriben para pacientes, contextos obstétricos, para pacientes con transfusión masiva, pacientes críticos adultos, pediátricos, pacientes hemato-oncológicos. ¿De dónde se sacan los datos para hacer las recomendaciones? Los datos los sacamos de estudios epidemiológicos. Y ustedes saben que no todos los estudios epidemiológicos tienen la misma calidad metodológica. ¿Qué quiere decir?
que no todos los estudios epidemiológicos son igualmente confiables en relación a la probabilidad de sesgos o errores que puedan tener. Nosotros sabemos que para evaluar cualquier intervención, una intervención farmacológica o un componente de la sangre o un hemoderivado, los mejores estudios son los ensayos clínicos aleatorizados y controlados, que son los estudios experimentales, en donde se divide a la población, digamos, en dos grupos. A una se le da una intervención y a otra se le da placebo, o a una, por ejemplo, se le indica transfusiones de glóbulos rojos a un determinado umbral, por ejemplo, una estrategia liberal versus una estrategia restrictiva, y se comparan los grupos entendiendo que si se hace el estudio correctamente, o sea, si el estudio es ciego, si el estudio es aleatorizado, voy a poder concluir que esos resultados dependen de la intervención y no de otros factores que haya tenido previamente la población. Por ejemplo, comorbilidades o características basales de la población. ¿Por qué? Porque todo lo que no sea la intervención quedaría, si está bien aleatorizado, balanceado entre los dos grupos. Entonces, cuando nosotros hacemos o escribimos guías de práctica clínica, lo primero que hacemos es buscar ensayos clínicos aleatorizados y randomizados. Hay otros estudios cuando no se pueden hacer ensayos clínicos porque no hay un N suficiente, porque no es éticamente apropiado. Recurrimos a los estudios analíticos, que también son estudios que comparan dos poblaciones, pero no están aleatorizadas, son como los estudios de caso control o los cortes. Y si no hay estudios analíticos, recurrimos a la descripción de pacientes o al análisis de series de casos. Cuanto mejor es la evidencia, más voy a confiar en los resultados para poder hacer estas recomendaciones. Solo les cuento esto como una breve introducción de por qué van a ver ahora los números 1 y 2, que es una fuerte recomendación, o 2 es una débil recomendación, con los 3 niveles. Si yo digo que recomiendo un determinado tratamiento, o sea, un umbral, por ejemplo, para decidir la transfusión de plaquetas en un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica grado 1, con alta calidad metodológica, es probable que A sean los estudios que sean o los ensayos clínicos aleatorizados controlados de buena calidad metodológica o las revisiones sistemáticas, que son un grupo de estudios aleatorizados y controlados que se suman, que se nuclean y que dan como resultado una variable numérica que da más confianza, porque lo que hace es sumar los resultados de todos los ensayos clínicos aleatorizados y controlados, lo que me permite aumentar el N y aumentar la confianza que voy a tener con ese resultado dado. B es moderada calidad metodológica, que son estos estudios que son analíticos pero no son ensayos clínicos, y C es o cuando es por consenso de experto o cuando son estudios descriptivos. Dicho esto, cuando vamos a leer los trabajos relacionados con la transfusión de los glóbulos rojos en neonatos, intentamos responder dos preguntas. Intentamos responder, si yo transfundo a los neonatos con una estrategia restrictiva, ¿la eficacia de transfusión de los glóbulos rojos es superior o equivalente a la estrategia liberal? Es decir, la estrategia restrictiva es cuando yo espero que la hemoglobina baje, por ejemplo, un valor de 7 o de 6. La estrategia liberal es cuando transfundo al paciente cuando tiene, por ejemplo, una hemoglobina de 9 o de 10. Y si los resultados adversos son mayores o más frecuentes en una política o en otra. Antes de seguir con los estudios que nos hablan de umbrales, siempre es importante tener en cuenta que cuando uno decide una transfusión, lo primero que tiene que pensar, según vimos en las primeras diapositivas, es cuál es la capacidad que tiene el paciente de adaptarse
a un riesgo, a la anemia y cuál es el riesgo que ello conlleva, versus cuál es el riesgo asociado a las transfusiones. Sabemos que las transfusiones, como toda intervención, conlleva sus riesgos, algunas a corto, algunas a largo plazo, algunas inmunológicas, otras no, unas infecciosas, otras no. ¿Y por qué nos preocupa mucho esto en todos los pacientes, pero básicamente en la población neonatal? Porque son pacientes cuya expectativa de vida es enorme y todo lo que hagamos en este periodo de la vida puede definir qué suceda con ese paciente, con su salud, digamos, posterior, y qué va a pasar con ese paciente si en algún momento de su vida adulta lo voy a tener que exponer por algún motivo a más transfusiones. Es decir, con estos pacientes hay que ser muy cuidadosos cuando realizamos transfusiones. Las transfusiones es como si fueran, digamos, trasplantes. Esto genera una serie de consecuencias inmunológicas, algunas que medimos y algunas que aún no conocemos, por ejemplo, las consecuencias de la inmunomodulación. Bien, a diferencia de los pacientes adultos, en donde todo el tiempo lo que leemos de medicina transfusional, vemos que aparecen estudios que relacionan distintos umbrales para transfundir a los pacientes, pero en poblaciones adultas, en los pacientes neonatos, hasta la actualidad, solo hay 3 estudios publicados que presentan esta calidad metodológica que hablábamos de los ensayos clínicos aleatorizados y controlados. En estos 3 únicos ensayos, los puntos finales evaluados fueron el número de transfusiones de glóbulos rojos, la tasa de exposición a donantes, la lesión cerebral diagnosticada por ecografía craneal, retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar y enterocolitis necrotizante o muerte. Estos fueron los puntos finales que se evaluaron cuando se sometían a los pacientes a distintos umbrales para ser transfundidos. Los vamos a describir muy brevemente. El primero fue publicado en 2005. Incluyó 103 pacientes con un peso al nacer entre 500 y 1.300 gramos. Dividieron a los pacientes en grupos según requerían oxígeno con asistencia respiratoria mecánica, oxígeno suplementario o que no requerían oxígeno. Y como les comenté al principio, los dividían para recibir umbrales restrictivos. Por ejemplo, este grupo de pacientes que estaba en ARM los transfundían con una hemoglobina de 11.3 y a otro grupo con hemoglobinas de 15.3, perdón. A los pacientes con oxígeno suplementario los dividieron en los grupos, si tenía una hemoglobina de 9 o una hemoglobina de 12.7 y sin oxígeno de 7.3 o 6.7. Cuando evaluaron los resultados de estos 3 grupos de pacientes, vieron que no había diferencias significativas en mortalidad ni en días de asistencia respiratoria mecánica. Este es uno de las tablas del estudio, que no las vamos a analizar en profundidad, pero sí habían visto que en el grupo restrictivo, o sea, todos aquellos pacientes que habían recibido transfusiones a un menor umbral, tenían mayor prevalencia de sangrado interventricular, que es lo que nos preocupa mucho en estos pacientes, y secundariamente leucomalacia. Esto era a los pacientes que habían recibido transfusiones con hemoglobinas más bajitas. Pero, ¿qué pasó a largo plazo? En 2011 salió una publicación, una cohorte de seguimiento de estos pacientes que habían sido ingresados en el estudio de 2005 y descubrieron que los pacientes que habían estado en el grupo liberal, es decir, aquellos pacientes que habían recibido transfusiones con umbrales más altos, tuvieron peor desarrollo neurocognitivo y menor tamaño cerebral. Es decir, parecía ser que transfundir menos era bueno en un primer momento, pero que a largo plazo los pacientes que habían recibido muchas transfusiones habían tenido peor desarrollo neurocognitivo. El segundo estudio incluye más pacientes, es el estudio más grande, incluyó a 451 pacientes con un peso al nacer menor de 1.000 gramos y una edad gestacional menor a 31 semanas. Igual que el estudio anterior, los dividieron, los que requerían soporte respiratorio versus los que no requerían soporte respiratorio. Pero en este caso también los dividieron por semana gestacional y para indicarle transfusión de glóbulos rojos a distintos umbrales, inferior y superior, así en cada uno de los grupos.
¿Cuáles fueron los resultados globales? Igual que el anterior. No habían visto diferencias significativas en muerte, en enfermedad pulmonar, retinopatía del prematuro, injuria cerebral o desarrollo neurocognitivo. Estos son los estudios en donde ven que no hay diferencias significativas en todos estos puntos finales. Esta es la tabla del estudio que vimos en la diapositiva anterior. Pero ¿qué pasó con los resultados a largo plazo? Así como el estudio anterior, en este siguieron por 3 años a los pacientes que habían incluido en el estudio y vieron que los pacientes asignados al grupo restrictivo, a los que transfundían menos, tuvieron peor desarrollo neurocognitivo evaluado entre los 18 y 21 meses de edad. El tercer estudio se publicó en 2009 y es muy chiquito, solo incluye 36 pacientes con un peso al nacer menor a 1.500 gramos. También los dividieron según requerimiento de oxígeno, a umbrales restrictivos o a umbrales liberales. No vieron diferencias significativas en mortalidad, días de RM y retinopatía del prematuro. Cuando de estos estudios realizan los que les contaba, que son las revisiones sistemáticas, también ven que, sumando a los dos estudios, este es el estudio del 2005 y este es el estudio del 2009, a favor del grupo restrictivo, por supuesto, los que habían sido transfundidos en el grupo restrictivo habían recibido menor número de transfusiones de glóbulos rojos por paciente, y esto es algo lógico. Otro resultado de la revisión sistemática cuando juntan dos estudios es que, obviamente, los transfundieron menos y tuvieron menor exposición a donantes por paciente, que es algo que siempre se busca en estos pacientes. No hubo diferencia de prevalencia de retinopatía del prematuro en ambos grupos. Y en 2014 aparece una revisión sistemática relacionada con estudios que habían estudiado pacientes que se habían transfundido después, aunque eran sometidos a una cirugía cardiovascular, y concluyen que todavía, a este año, la evidencia científica era insuficiente para asegurar el impacto de las transfusiones de glóbulos rojos, y que todavía hacen falta estudios que sean más poderosos, más específicos y de más calidad, para que puedan guiarnos las transfusiones en este grupo de pacientes. Hay dos investigaciones en desarrollo, que una se va a publicar en el 2019 y otra recién en el 2020, que incluyen mucho más pacientes, pero todavía los resultados no los tenemos. Solo se los muestro para contarles que esto es una preocupación, digamos, de cierto grupo de científicos, todavía no haber podido setear cuál es el umbral apropiado, no solo para que los pacientes no tengan complicaciones a corto plazo, sino en el neurodesarrollo. Hasta tener evidencia más robusta, las guías clínicas internacionales recomiendan estos umbrales, que vuelvo a decir, son números que nos ayudan a tomar decisiones, pero no las toman por nosotros. Entonces, pacientes que si tienen una enfermedad cardiopulmonar severa, sobre todo cardiopatías congénitas cianóticas, hay que mantenerlos con una hemoglobina de 13. Lo que sí podemos observar acá es la gran diferencia entre estos umbrales y los umbrales que decidimos las transfusiones para los adultos. Con enfermedad cardiopulmonar moderada, podemos llevar a los pacientes a una hemoglobina entre 10 y 12. Pacientes que serán sometidos a cirugía mayor, se recomiendan que entren en la cirugía con 10 de hemoglobina, pacientes con sangrado activo 8 y pacientes estables con anemia asintomática, podemos mantenerlos con hemoglobinas de 7 y 8. Esta es otra tabla de otra guía de práctica clínica. Son umbrales muy parecidos, con la única diferencia que está dividido por edades postnatales. Yo asumo que esta presentación queda grabada, así que va a estar a disponibilidad la tabla. ¿Cuál es la meta entonces? ¿Cuál es la medida efectiva para una transfusión apropiada? Que la decisión de transfundir con glóbulos rojos debe estar basada no solo en el hematocrito y la hemoglobina, sino en el contexto clínico del paciente y cuál es la capacidad individual para adaptarse a la situación de anemia. Es una fuerte recomendación,
con una moderada calidad metodológica de los estudios, no porque sean ECA, sino porque fueron muy chiquitos y además tienen resultados discordantes a corto y a largo plazo. Hablamos de los umbrales y ahora vamos a hablar de las dosis. El volumen óptimo para la transfusión de glóbulos rojos en neonatos es lo que está establecido, y eso es hace muchísimos años, un volumen de 15 mililitros por kilo, o sea, de 10 a 20 mililitros por kilo, y hasta 25 mililitros kilo en situaciones de cirugía cardiovascular con bomba, en exsanguinotransfusiones, situaciones de sangrado masivo. ¿Cuál va a ser la tasa? Hay una tasa estándar que es 5 mililitros por kilo por hora por componente, pero esto, digamos, los médicos que están en la terapia saben muy bien que está relacionado con la capacidad del paciente a tolerar líquido. Si el paciente, digamos, no tiene falla renal, si su estatus cardiovascular es normal, toleraría una tasa de 5 mililitros kilo por hora, pero esto la verdad que no es una regla de oro, hay que evaluarla paciente por paciente. Cuando nos piden transfusiones para los neonatos, ¿qué les preocupa a los neonatólogos? ¿Les preocupa cuál es la edad de la unidad? O sea, hace cuánto esa unidad fue extraída. ¿Cuál es el volumen, el equipo y el tiempo en que lo vamos a infundir? ¿Cómo vamos a disminuir la exposición a los donantes? Porque lo que tenemos que lograr en estos pacientes es que se expongan a pocos donantes para por un lado, para prevenir las infecciones transmisibles por transfusión, ya sean bacterianas, virales, parasitarias o lo que fuere, pero también para disminuir la halosensibilización. En este grupo de pacientes también preocupa disminuir la probabilidad de transmisión de citomegalovirus, disminuir la probabilidad de transmisión de GVH por transfusión, porque son pacientes considerados inmunosuprimidos en la mayoría de los casos. ¿Y qué pasa con el estatus de hemoglobina S en las unidades? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos donantes que tienen rasgo de drepanocítico? Vamos a ir tratando de resolver cada una de estas 5 cuestiones. Cuando una unidad está almacenada, sabemos que aumenta el potasio, disminuye el 2,3-DPG, que algunas soluciones aditivas pueden ocasionar reacciones adversas en los pacientes, sobre todo, por ejemplo, si tienen algún fallo renal. ¿Y cuál es la lesión por almacenamiento? Los glóbulos rojos van sufriendo cambios bioquímicos, cambios morfológicos, cambios biológicos, desde que se extraen hasta a medida que van siendo almacenados. ¿Qué pasa con el potasio? ¿Por qué aumenta el potasio en las unidades que están siendo almacenadas? Primero, por la temperatura de almacenamiento, porque a esa temperatura de almacenamiento la bomba de sodio y potasio se encuentra paralizada. ¿Qué hace? El potasio sale de la célula y entra sodio. Y entonces, después de 3 días de almacenamiento, se producen fugas progresivas de potasio y la concentración extracelular puede aumentar hasta 50 miliequivalentes por litro. Esto es algo que quizá en los adultos, digamos, no tiene tanto interés, pero en un neonato con una unidad que tiene 42 días de almacenamiento y un hematocrito del 60% con estas soluciones preservantes anticoagulantes, dijimos que tenía, después del tercer día ya alcanzaba a 50 miliequivalentes por litro. Si nosotros transfundimos a un neonato prematuro bajo peso a 15 mililitros por kilo, le estamos dando 0,3 miliequivalentes por dosis. Y esto pasa cuando tenemos unidades de 35 días. Si nosotros pensamos que el requerimiento diario de potasio en un neonato es de 2 a 3 miliequivalentes por litro, esto sería insensible. Digamos, no tendría impacto siempre y cuando el paciente no tenga alteraciones del estado ácido base, no tenga alteraciones de la polarización cardiovascular o no tenga alteraciones renales. Pero ¿qué pasa cuando la unidad es irradiada? Este es un trabajo muy viejo, publicado en el 91, en donde ven que a los 2 días de almacenamiento ya tiene 72 miliequivalentes por litro y aumenta exponencialmente y con mucha diferencia entre las unidades irradiadas
y no irradiadas. Es por eso que recomendamos que si el neonato va a recibir unidades irradiadas, lo más conveniente, y si se tiene el irradiador cerca o disponible, es irradiar la alícuota inmediatamente previo a realizar la transfusión, la alícuota a transfundir, ¿no? ¿Cuándo nos va a preocupar el potasio extracelular entonces en los pacientes? Y bueno, cuando vamos a transfundir en grandes volúmenes y en infusión rápida, y ya hablamos de la cirugía cardiovascular con bomba, la exsanguinotransfusión y la transfusión masiva. Entonces, en ese caso, es bueno seleccionar unidades de menos de 5 días y irradiarlas inmediatamente antes de liberarlas. ¿Qué pasa con el 2,3-DPG en las unidades almacenadas? Sabemos que el 2,3-DPG es bajo, que aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, y entonces esto hace que tengamos menos oxígeno disponible para acceder a los tejidos, pero que después de la transfusión se recupera el 50% dentro de las 24 horas. ¿Qué pasa con las soluciones aditivas? Este es un estudio que hizo Strauss, que es un médico de Estados Unidos, es neonatólogo y escribe muchísimo sobre transfusión y neonatos y pediatras, y pacientes pediátricos, si los pueden buscar. Y entonces él hizo este cálculo que a nosotros nos viene muy bien, porque cuando interconsultamos a los terapistas neonatales, esto es lo que le tenemos que mostrar: cuánto le estamos ofreciendo de cada uno de los solutos, de las soluciones aditivas y preservantes con cada transfusión a nuestros pacientes. Por ejemplo, le ofrecemos 135 mililitros por kilo por día de sodio, de cloruro de sodio, tanto de dextrosa, 15 mililitros por kilo por dosis de adenina. Esto lo tenemos que saber, así como sabemos cuánto le estamos dando de glóbulos rojos, o cuando indicamos un fármaco entendemos muy bien cuánto tiene de, no sé, anfotericina, de excipiente, de sodio, de dextrosa. Con las transfusiones tiene que pasar exactamente lo mismo. Nosotros debemos poder responder qué le estamos dando al paciente, además de darle células y plasma. En relación a la seguridad de los preservantes y anticoagulantes, hay 7 estudios clínicos que se llevaron a cabo en niños acerca de la toxicidad de las soluciones anticoagulantes preservantes. Estos estudios, digamos, vieron que la concentración de solutos solo puede llegar a ser tóxica en contextos de transfusión de grandes volúmenes de glóbulos rojos, como la transfusión masiva, y que resulta ser segura tanto la toxicidad aguda como la acumulativa con transfusiones de pequeños volúmenes. Es decir, solo vamos a preocuparnos por las soluciones aditivas o preservantes cuando los pacientes tengan alguna comorbilidad que lo justifique, o cuando transfundamos grandes volúmenes. De este estudio surge este otro, en donde comparan distintas soluciones anticoagulantes preservantes, distintos días de almacenamiento, distintas dosis que van desde 7 a 15 mililitros, con distintos hematocritos, y acá ven cómo, dedicando una sola unidad y dividiéndola en alícuotas, uno puede exponer menos al paciente dándole la misma cantidad de transfusiones y utilizando esas unidades hasta el día del vencimiento. Por ejemplo, en este estudio se les brindó a los pacientes 5 a 6 transfusiones, pero sin embargo se los expuso a 1 o 2 donantes, porque se usa una unidad dedicada y reservada para un determinado paciente, en las que se conecta la bolsa madre a bolsas, digamos, peripax o bolsas para transfusión pediátrica o neonatal, y ya quedan alicotadas, digamos, no quedan alicotadas, pero quedan adheridas al componente, si es posible, no, hay que hacerlo con un conector estéril para no perder la esterilidad y para que la unidad tenga un uso hasta la fecha del vencimiento, y entonces uno puede hacer varios eventos transfusionales, pero exponiendo poquito al paciente. Por ejemplo, en había recibido 6 transfusiones, sin embargo, solo fue expuesto a 2 donantes.
Con respecto a la lesión por almacenamiento, hubo un solo estudio que surgió en el 2012 en esta revista que es bastante reconocida y que incluyó a 377 niños prematuros de menos de 1.250 gramos. Estos niños fueron aleatorizados para recibir glóbulos rojos que estaban almacenados menos de 7 días o glóbulos rojos con una liberación estándar hasta 14 días. La vida media de los glóbulos rojos había sido, de los que recibían glóbulos rojos más nuevos, 5.1 días, y en el estándar 14.5. No hubieron diferencias significativas en puntos finales como enterocolitis, retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar o infecciones. Sin embargo, no resuelve todas las preocupaciones relacionadas a transfundir al paciente hasta el último día de vencimiento, porque las que tenían mayor vencimiento eran de 14 días. Lo que sí sabemos es que transfundir hasta el día 14 es por lo menos igual de seguro que transfundir en los primeros días de edad de la unidad. Este es un conector estéril que sería muy bueno que cada uno de los bancos de sangre o servicios de medicina transfusional que van a dedicar transfusiones o que tienen que abastecer a hospitales que tengan unidades de cuidados intensivos neonatales lo tengan, porque uno ¿qué hace? Dedica una unidad, la conecta a estas bolsitas pediátricas y después se transfunde con bomba a través de una jeringa, teniendo en cuenta estos mililitros que son de 15 o 20 mililitros, y esto cada servicio hará su cuenta, que quedan remanentes en la tubuladura. Esto lo podemos pasar. Entonces, otra de nuestras metas, otra de nuestras medidas efectivas para transfusiones apropiadas en pacientes neonatos es que podemos utilizar glóbulos rojos hasta la fecha de su vencimiento con un alto grado de recomendación, con estudios observacionales. En el caso de la transfusión de grandes volúmenes, se recomienda utilizar unidades hasta el día 5 y esto tiene que ver con la cantidad de potasio extracelular. También alto grado de recomendación con estudios observacionales y que, por supuesto, hay que limitar la exposición de donantes reservando una unidad cuando uno piensa que el paciente tiene una alta probabilidad de recibir transfusiones durante el transcurso de su internación. ¿Qué pasa con el CMV? Que es otra de las cuestiones que tenemos que cuidar mucho en esta población de pacientes. Ustedes saben que el CMV se puede transmitir verticalmente, se puede transmitir por las transfusiones y que las manifestaciones son muy variables, desde una seroconversión asintomática, pacientes completamente sanos, hasta daños graves, irreversibles a nivel hepático, hematológico, pulmonar o neurológico. ¿Qué sucede? Nosotros podríamos llevar a cabo dos estrategias. Una es tener donantes de sangre CMV negativos y otra es el uso de unidades leucorreducidas que nos aseguren que va a haber menos de 5 por 10 a las 6 leucocitos residuales por la unidad. Hubo trabajos que compararon cuál era la efectividad de usar donantes seronegativos o de usar unidades leucorreducidas. Una revisión sistemática que fue llevada a cabo en pacientes con enfermedades hematológicas concluyó, acá en el 99, que eran las dos estrategias igualmente efectivas para la transmisión del CMV. Sin embargo, nosotros sabemos que muchas de nuestros países o nuestras poblaciones son poblaciones que tenemos una alta prevalencia de seroconversión para CMV, con lo cual es muy difícil encontrar donantes CMV negativos y entonces la estrategia de elección es la leucorreducción de las unidades. ¿Cuándo hay que hacer la leucorreducción? Sabemos que el CMV es un virus intracelular que es intraleucocitario y que si nosotros hacemos la leucorreducción después de las 24 horas, la probabilidad de que estos leucocitos vayan a la apoptosis y liberen el virus es mayor, con lo cual recomendamos que la leucorreducción debe hacerse dentro de las 24 horas de extraída de la unidad para que sea realmente efectiva y nos asegure disminuir la probabilidad de transmisión de CMV. Hay evidencia de que la reducción
que la leucorreducción más cerca del momento de la transfusión podría ser menos efectiva. Entonces, hasta lo que vimos ahora, no solamente vamos a dedicar una unidad, sino vamos a dedicar una unidad que esté leucorreducida. ¿Cuál es la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta? No solamente el CMV, sino la enfermedad injerto-vesúgeped asociada a la transfusión. Solamente para repasar, sabemos que es una enfermedad adversa, que es muy poco frecuente, pero cuando sucede es fatal, que está relacionada con la proliferación de linfocitos T, que se encuentran en los componentes celulares y que reaccionan contra tejidos del receptor, y que se previene a través de la irradiación gamma de los componentes celulares, porque acorta la sobrevida y disminuye la proliferación de estos linfocitos T que provienen del donante. ¿Por qué los neonatos tienen mayor probabilidad de tener GVH transfusional? Porque tienen linfocitos inmaduros y porque todo, su sistema inmune está más inmaduro, con aumento de los linfocitos T y bajo número de células NK. Este es otro estudio que hizo Strauss, que es este autor que les comentaba antes, y que haciendo una evaluación retrospectiva de pacientes que habían tenido enfermedad injerto versus huésped asociada a la transfusión, había visto que 27 casos respondían a inmunodeficiencia primaria, 26 a donación dirigida de un familiar, y acá me detengo un minuto. Seguramente les ha pasado que vienen a donar los papás o las mamás. Bueno, las mamás de los neonatos es difícil porque están puérperas, pero nos dicen: quiero que a mi bebé le transfunda mi sangre porque es la más segura, y nosotros sabemos que si comparten un haplotipo, esto es fatal, con lo cual las donaciones dirigidas siempre tienen que ir irradiadas y evitadas, y si son donaciones dirigidas a un familiar, deben ir irradiadas. 5 casos por transfusiones intrauterinas, 9 casos por exsanguinotransfusión, una anemia plástica y uno riesgo desconocido. Entonces, ¿a quiénes vamos a indicar unidades irradiadas? Hablamos de las donaciones dirigidas, de las transfusiones intrauterinas, de transfusiones posteriores a una transfusión intrauterina, en caso de exsanguinotransfusión en pacientes con sospecha o confirmación de inmunodeficiencias congénitas. Muchas veces cuando un neonato está internado en la unidad, aún no sabemos si el paciente tiene o no una inmunodeficiencia congénita, pero sí sabemos que hay enfermedades congénitas cardíacas que se asocian a inmunodeficiencias. Por eso decidimos irradiar a las unidades que van para pacientes que están sometidos a cirugías cardíacas por cardiopatías congénitas. Y por último, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los donantes con rasgo drepanocítico. Esto también va a depender de la epidemiología local, pero los donantes que tienen este rasgo pueden tener hasta 40% de hemoglobina S, son donantes asintomáticos que cumplen con los criterios de elegibilidad, pero a los neonatos que tienen una volemia determinada y en el cual la transfusión le implica gran parte de su volemia, son especialmente susceptibles a tener crisis drepanocíticas si uno transfunde a donantes con rasgo drepanocítico. Y es por eso que hace más o menos 6 años los estándares de la ABB recomiendan definir las poblaciones que debieran recibir sangre hemoglobina S negativa y hacer un tipo de test, si bien son subjetivos, si son muy operador dependientes, no hay que desestimarlos porque para esta población sería importante contar con donantes con rasgo drepanocítico negativo. Faltando 7 minutos, les propongo que empecemos con las preguntas, si están de acuerdo, y abramos la discusión. ¿Se fueron todos? Hola Silvina, te escuchamos correctamente. Están vivos. Sí, todos te escuchamos, sí.
Buenísimo. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta. Perfecto. Sí, es que no estaba tan seguro que ya fuera la última diapositiva. Sí, sí, porque preferí terminar con lo que tiene que ver con transfusiones de glóbulos rojos y uso apropiado de glóbulos rojos antes de pasar a otro tema que quizás es más específico para poder tener estos 6 minutos para hacer la discusión. De acuerdo. Muchas gracias, doctora Silvina. Bueno, antes que nada, muy agradecidos con esta excelente presentación y sí, abrimos el espacio de diálogo con los participantes. Les recuerdo que pueden dar clic en el botón de la manita y con mucho gusto les vamos a hacer la palabra. O si gustan escribir en el chat, la doctora Silvina va a ir leyendo sus preguntas o comentarios. Tú tienes acceso a la sección del chat, ¿verdad, doctora Silvina? Sí, pero todavía no veo ninguna pregunta, pero... Mira, si te vas ahí, hasta más abajo ya hay un primer comentario. Perdón, sí, es que me llegó privado. Es por parte de Nancy Benítez. Gracias, Nancy. Y dice, bueno, excelente revisión. Y la pregunta es, ¿cuál es su recomendación del uso de sangre lavada para neonatos? La verdad que cada vez se recomienda menos por el tema de la manipulación. Esto sería si uno no tiene unidades recientemente irradiadas o tiene unidades de más de 5 días para transfusión masiva, uno puede hacer un lavado de glóbulos rojos para evitar exponer a tanto potasio extracelular. Pero por un tema de manipulación y probabilidad de contaminación bacteriana, las guías cada vez lo desestiman más. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta, un comentario por parte de Carla. Dice lo siguiente: felicitaciones por la excelente presentación. Y la pregunta es, ¿puede hablar de TRALI en neonatos y si puede mencionar si existen estudios? No he leído, lo he buscado activamente, no he leído ningún TRALI en neonatos y no creo que sea porque no existe, sino porque son pacientes que están, los prematuros bajo peso están gravemente comprometidos y no se hace un buen diagnóstico diferencial, pero no he encontrado aún casos publicados. Muchas gracias. Les recuerdo a los participantes que pueden darle clic en el botón de la manita también para poderlos escuchar y así le pueden preguntar directamente sus dudas a la doctora Silvina. Acá estoy leyendo, perdón, pero acabo de aparecer una, a ver, ¿lo leo? Sí, por favor. Bueno, dice, el uso de un mismo donador, lo escribe Ismael Franco. Perfecto. Bien, dice, el uso de un mismo donador reduce significativamente los riesgos de la transfusión. Sin embargo, aumenta el tiempo de almacenamiento de la unidad y la lesión por almacenamiento aumentará también. Deben sopesarse ambos puntos y la decisión de usar un donador único no siempre puede ser la mejor. Tal cual, es así. Yo estoy muy de acuerdo con Ismael Franco. Hay circunstancias en las cuales se prefiere usar unidades más nuevas, como las que nombramos, que son cuando uno transfunde a los pacientes a un volumen de 25 mililitros por kilo, en lugar de disminuir la exposición, ¿no? Cuando uno transfunde a grandes volúmenes, siempre hay que transfundir unidades más jóvenes. Gracias, Ismael, por el comentario. También en otra sección escribieron Adriana Bello que si puede mencionar algo sobre exsanguinotransfusión y la enfermedad hemolítica del recién nacido. Sí, o sea, se puede mencionar mucho de exsanguinotransfusión
pero sería un tema que no da para 2 minutos. Yo propongo hacer una clase especial de exsanguino transfusión y enfermedad hemolítica de recién nacido, cómo prevenirla, cómo preparar las unidades, cómo transfundir, porque es un enfoque, digamos, en donde no se debe dejar de lado, obviamente, todo el aspecto inmunohematológico, y creo que merece una videoconferencia en particular. En lo que a mí respecta, me ofrezco a poder darla cuando consideren. Muchas gracias, doctora Silvina. Suena como una excelente propuesta y claro que sí, lo vamos a considerar para ver cómo lo metemos al calendario. Bien, este próximo año. Sí, excelente. De todas formas, si no me acuerdo cómo se llama la persona que hizo la consulta. Un segundo. Adriana Bello. Bien, Adriana, si vos estás de acuerdo, podemos conversarlo. Yo no sé si puedo escribir acá mi email, ¿queda escrito? Sí, doctora, o también cuando yo les comparta a todos la presentación, ahí en el email voy a mencionar su cuenta de correo. Perfecto, porque puedo hablar con Adriana en persona, no tengo problema, y podemos conversar sobre exsanguino y enfermedad hemolítica de recién nacido. De acuerdo, muchas gracias. No, de nada. Mire, también hay una pregunta por parte de Rosemary Ramírez y dice lo siguiente. Buenas tardes, excelente ponencia. Una consulta. En caso que ya tengamos un paciente que adquirió citomegalovirus post-transfusión y no tengamos disponibles unidades seronegativas, ¿qué recomendación daría usted ante la urgencia? Leucorreducirla. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario por parte de los participantes? Les recuerdo que pueden darle clic también al botón de la manita y desde acá les cedemos la palabra para que puedan hacer sus comentarios. ¿Usted en la sección del chat ha recibido alguna otra pregunta o comentario, doctora Silvina? Sí, otra de Ismael, que dice: el uso de sangre irradiada, aunque se use inmediatamente después de la extrarradiación, traerá un incremento de potasio extracelular. Considero que se deben irradiar y además lavar las unidades. Es una posibilidad, la verdad que no está del todo recomendado, porque si uno nosotros vimos esas tablas en donde si uno administra la transfusión inmediatamente después de irradiar, el potasio, digamos, no es que suba excesivamente, excepto que transfundamos grandes volúmenes. Sí, siempre lavar es una posibilidad. Y después Marta Lucía Salinas Bonet dice: muchas gracias, excelente presentación. Es la última que tengo. Igualmente también yo, sí, es que le preguntaba porque a veces hay unas que llegan directamente al panelista, otras que nos llegan a todos. Perfecto. Sí, acá también, doctora, y bueno, como usted mencionaba, pues mencionarle a los participantes que de nueva cuenta les voy a compartir la presentación y el enlace para que vuelvan a escuchar la conferencia. Y como ya nos mencionó la doctora Silvina, también vamos a compartir su correo electrónico por si tuvieran alguna otra inquietud o una pregunta. La doctora Silvina con gusto se estará comunicando con ustedes. Y bueno, pues agradecer a todos los participantes, también en especial a la doctora Silvina Cooperman por esta excelente presentación. Y pues les doy las gracias en nombre del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Global Healing, y les invitamos para que sigan participando en las próximas sesiones que habrá, aunque ya esta será la última del año. Les recuerdo que el próximo año retomamos a partir de enero y también vamos a tomar muy en cuenta la propuesta de la doctora Silvina
de un tema más, o si doctora Silvina usted tiene alguna idea de cómo incorporar varios de estos temas que tratamos el día de hoy en una nueva charla. Sí, creo que ha quedado pendiente el abordaje de inmunohematología y la selección de los componentes en relación a aspectos inmunohematológicos. Ha quedado pendiente la indicación de transfusión de plaquetas y de plasma, la indicación de eritropoyetina, y exsanguinotransfusión y transfusión intrauterina. Claro que era muy largo para una hora, ¿no? Pero bueno, puede haber una segunda parte de transfusión neonatal si obviamente si hay interés. Sí, no, claro. Totalmente, doctora. Y pues le agradecemos mucho por su disposición y por su deseo siempre de colaborar. Y también, bueno, aprovechar para desearle lo mejor a todos en estas fechas de diciembre, en todas las celebraciones que ya se aproximan. Les enviamos los mejores deseos y el próximo año retomaremos las sesiones científicas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer estar en contacto con colegas de Latinoamérica. Creo que es una excelente oportunidad para reunirnos a la distancia y, como dije al principio, para compartir experiencias y conocimiento. Me sumo a la